Entonces ahora sí, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando de la práctica de phasers. Es la práctica número 23 o capítulo 23. Y en el tercer ejercicio del reporte se pide agregar retroalimentación a este diagrama, a este phaser, ¿no? Entonces, bueno, un phaser básicamente se construye tomando filtros pasatodo, ¿sí? Un filtro pasatodo de primer orden tiene, acá está, tiene esta función de transferencia que está aquí, ¿sí? Esta es la función de transferencia de un filtro pasatodo, la ecuación 23.2. Es un filtro de primer orden, ¿sí? Con un parámetro que se llama A, ¿sí? Entonces, bien, es un filtro pasatodo, entonces lo que hace esto es que la ganancia de todas las frecuencias, para todas las frecuencias la ganancia es unitaria, es exactamente igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este filtro? Porque parece que no está filtrando, en realidad no filtra, lo que hace es cambiar la respuesta en fase en cada frecuencia, o sea, le aplica un desfasamiento distinto a cada frecuencia. Y ese desfasamiento sigue estas curvas que se mencionan aquí, ¿sí? Entonces, para todas las frecuencias la ganancia es unitaria, o sea, ninguna frecuencia se atenúa ni se amplifica, pero la fase cambia, entonces las frecuencias sufren un pequeño corrimiento que se describe con estas gráficas. Dependiendo del valor de A, por ejemplo, para valores negativos del parámetro A, que va de -1 a 1, se tienen estas curvas que van por abajo. O sea, entre más negativo sea la A, la curva es más como una resbaladilla, o sea, es más pronunciada la caída. Para A igual a 0, la curva es una diagonal, ¿sí? Es completamente lineal. Y para valores positivos de A, cada vez la curva se jala más hacia arriba, ¿sí? De esta manera, ¿no? Entonces ya para valores extremos de A la curva es más bien como una L, ¿no? Como una L. Entonces, bien, lo que tenemos aquí es en el eje horizontal es la frecuencia y en el eje vertical es el desfasamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos valores muy pronunciados de A pero negativos, digamos muy cercanos a -1, entonces quiere decir que las frecuencias bajas rápidamente sufren cambios de fase, ¿sí? Mientras que las frecuencias altas prácticamente no sufren cambios de fase porque su desfasamiento está alrededor de -pi, ¿sí? Bueno, perdón, sí sufren un cambio de fase donde se invierte la fase, un desfasamiento de -pi, pues es prácticamente una inversión de la fase, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que observamos aquí. Las frecuencias bajas no sufren en general desfasamiento, las frecuencias altas sufren un desfasamiento de pi, o sea, se invierte la fase, y las frecuencias centrales son las que cambian su comportamiento dependiendo del valor de A, del parámetro A. Entonces, bien, si nosotros tomamos uno de estos bloques, un filtro pasatodo, y los conectamos de esta forma, pues básicamente vamos aplicándole distintos desfasamientos a las frecuencias, ¿sí? Por sí solos, estos desfasamientos no son muy perceptibles para el oído. El oído no es muy sensible a la fase, ¿sí? Pero cuando tú combinas una señal desfasada con la señal original, entonces ahí sí hay cambios perceptibles, porque depende de qué tan desfasada está la señal con respecto al original, puede que haya interferencia constructiva o puede que haya interferencia destructiva, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las frecuencias bajas, donde el desfasamiento es cercano a 0, a la hora que sumamos estas señales desfasadas con la señal original,
la interferencia va a ser constructiva porque están casi en fase, ¿sí? Pero cuando, bueno, y al haber interferencia constructiva, esas frecuencias se van a acentuar, ¿sí? Pero cuando tenemos un desfasamiento cercano a pi, y donde básicamente la fase se invierte, sumamos esta señal desfasada con la señal original y entonces aquí la interferencia es destructiva y esa frecuencia se atenúa, ¿sí? Entonces, cuando ya observamos cambios, es cuando tomamos las señales que pasamos por los filtros pasatodo y las combinamos con la señal original que viene de acá, ¿sí? Esta suma es la que sí ya nos da un filtro que tiene una respuesta en frecuencia con una cierta forma. La forma que suele tener, dependiendo de cómo ajustamos estos parámetros, A1, A2, A3 y A4 de los filtros, suelen ser filtros de esta forma, ¿sí? Como les mostraba, frecuencias cercanas a cero, ¿sí? Que son las que están del lado izquierdo, por acá, prácticamente se ven, no solo no se, ¿cómo se llama? No solo no se atenúa esa frecuencia, sino se va a amplificar por la interferencia constructiva que hay entre la señal desfasada y la señal original, ¿no? Entonces aquí vemos incluso un pequeño aumento en la ganancia. La ganancia en 0 decibeles es la ganancia unitaria, ¿sí? Esta ganancia está en decibeles. Entonces el 0 es ganancia unitaria. Y aquí tenemos una ganancia aproximadamente de 6 decibeles, ¿sí? Para las frecuencias 0, que 6 decibeles significa que tiene el doble de amplitud que la señal original. Pues sí, si tú tomas una señal, la desfasas casi 0 grados o casi 0 radianes, de manera que es muy poco el desfasamiento, y la sumas con la señal original, pues casi están iguales las dos señales. Entonces la interferencia es constructiva y obtienes una señal del doble de amplitud. Pero, conforme va aumentando la frecuencia, de repente los desfasamientos llegan a ser del orden de, pues no sé, digamos aquí como pi sobre 2, ¿sí? Vamos a ponerle que aquí es como de pi sobre 2. Pero tenemos 4 bloques, ¿sí? 4 bloques. Entonces, cada 2 bloques, cada pareja de bloques están entonados, o sea, sus parámetros están entonados para que produzcan este comportamiento, un pico, más bien una caída en la ganancia, ¿sí? Para una cierta frecuencia, ¿sí? ¿Por qué una caída? Pues porque cada uno de estos produce un desfasamiento cercano a pi sobre 2 alrededor de cierta frecuencia. Entonces, si combinas dos desfasamientos de tamaño pi sobre 2, te da un desfasamiento de tamaño pi que corresponde a la inversión de fase, y a la hora de sumar esta señal desfasada con la original, ¡pum! La interferencia es destructiva y se va hasta abajo la ganancia, ¿no? Entonces, eso nos da este pico, ¿no? Entonces, los primeros dos bloques están entonados para darnos este notch de aquí. Es como una especie de filtro rechazabanda, ¿no? Es un notch. Y los otros dos nos dan este notch de acá, ¿sí? Y bueno, aquí en la práctica se menciona cómo entonar los parámetros A1, A2, A3 y A4 para obtener estos rechazabandas, ¿no? Es como estamos rechazando dos bandas de frecuencia. Normalmente un phaser tiene múltiples etapas. Cada bloque de estos, cada bloque de filtro pasatodo, se le llama una etapa. Y hay phasers que tienen 6 etapas, 12 etapas, etcétera, ¿no? Y entonces eso quiere decir que uno de 6 etapas tiene 3 notches, o sea, 3 picos hacia abajo. Uno de 12 etapas tiene 6 picos y así, ¿no? A ver, denme un segundito, a ver si puedo. A ver si puedo mostrarles aquí un phaser ahorita, ¿no?
Pero déjenme primero platicar más sobre este efecto, ¿no? Entonces, bien, pues está muy bien, ¿no? O sea, una vez que tú construyes un bloque de estos, puedes poner todas las etapas que quieras, ¿no? Es simplemente agregar más, no implementas más cosas porque todos estos bloques son iguales. Es como pasar una señal por un filtro y luego por otro UGEN que es el mismo filtro, pero con parámetros diferentes y así. Pero normalmente para darle un efecto mucho más pronunciado, o sea, hacer que estos notches sean mucho más pronunciados y además producir ciertas resonancias, lo que se hace es incorporar un lazo de retroalimentación, ¿sí? Entonces, déjenme ahora sí ver si puedo copiar esto. Y ponerlo en el pizarrón. Entonces vamos a capturar en portapapeles, ok, capturar. Y aquí lo pegamos, ¿no? Ahí está. Como que lo quería mover para otro lado. Ah, aquí está la manita, ya. Bueno, ahí está. Bien, entonces, lo que dice el ejercicio 3, vamos a leer el ejercicio 3. Bueno, ahí está la implementación del phaser y todo, ¿no? O sea, el phaser en su versión básica, como está aquí. Bien, primero es unas preguntas ahí matemáticas, teóricas, y luego la pregunta 3 dice, agregue al phaser un lazo de retroalimentación que va desde la salida del último filtro pasatodo, o sea, desde la última etapa hacia la entrada del sistema, con un factor de retroalimentación Q, ¿sí? El factor de retroalimentación simplemente es un factor de ganancia que se le aplica a la señal que se retroalimenta, ¿sí? Esto se le llama Q, primero porque realmente produce una resonancia, ¿no? Así como cuando incrementas la Q del filtro pasabanda, se genera una resonancia, aquí también se van a generar resonancias. Entonces, lo que queremos es esto. Vamos a tomar de la salida de aquí y generar un lazo de retroalimentación con una ganancia que le vamos a llamar Q. O sea, pasamos esta señal por un amplificador con ganancia, pero no G, sino Q. ¿Sí? Y la sumamos a la entrada del sistema. ¿Sí? Pero a la entrada que llega a los filtros, no la que sale para acá. Aquí siempre va la señal original con esta G, ¿no? Entonces aquí vamos a sumar y pasarla aquí. Poquito después de donde se toma ¿sí? Poquito después de donde tomamos la entrada para mandarla por acá abajo, ¿no? Entonces, básicamente estos 4 bloques se convierten en un sistema retroalimentado. Ahora, el problema es que esto no lo podemos implementar por afuera de las UGEN en processing porque el procesamiento es por bloques. O sea, aquí le entra un bloque de, no sé, 512 muestras, etcétera, 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 sale por acá el bloque, pues no puedo agarrar este bloque y retroalimentarlo acá porque ya estoy 512 muestras acá, atrás, mientras que aquí tengo que retroalimentar la salida inmediata, ¿no? O sea, la primera muestra que sale de aquí la tengo que meter acá, y cuando mucho lleva un retardo de una muestra, ¿sí? No de 512. Entonces quiere decir que esta retroalimentación la tengo que implementar dentro de la función calculateBuffer, ¿sí? Y quiere decir que todo este sistema, los 4 bloques, los tengo que implementar dentro de la función calculateBuffer, ¿sí? No hay de otra. Entonces, bueno, eso le agrega una complejidad, pero aquí ya está en la práctica todo preparado, ¿no? Para hacerlo. Vamos a ver déjenme les muestro primero la clase que implementa el filtro pasatodo, ¿no?
Pues es muy parecida a la clase del filtro de un polo, ¿sí? Tiene una X anterior, una Y anterior, porque básicamente, si ustedes ven la función de transferencia, a la hora que esta función de transferencia la traducen a la ecuación en diferencias, pues les queda esta ecuación. Es muy simple, es A conjugado X, el único parámetro es A, ¿sí? A conjugado por xn más xn-1 menos A por yn-1, ¿sí? Entonces, la A es el mismo parámetro, nada más que aquí está conjugada y aquí no. Entonces, se requiere xn-1 y se requiere yn-1. Por eso en nuestra clase definimos un x anterior y un y anterior. Entonces vamos a ver otra vez la clase cómo queda. Esta clase está como ejemplo nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos x anterior, que es el xn-1, y anterior, que es el yn-1. Este polo le llamo polo, pero en realidad polo es el negativo de A. Entonces, bueno, en la función calculateBuffer, le pongo A es igual a menos el polo. Y luego simplemente tomo... por cierto, cuando la A es real, entonces el complejo conjugado de A es igual a A. O sea, en general la A puede ser complejo, pero si nos lo restringimos a que sea real, entonces su conjugado es igual a el mismo, ¿no? Entonces por eso aquí tenemos A por xn, no A conjugado, más x anterior menos A por y anterior, ¿sí? Y hacemos esta parte de ir conservando las muestras anteriores. Entonces, esto no es nada nuevo, es un filtro de un polo, nada más que es otro diseño, ¿sí? Pero a la hora que lo queremos implementar así, esta clase no nos sirve. Yo no puedo tomar 4 de estos bloques y colocarlos uno detrás de otro y luego agregar retroalimentación. Si no existiera el lazo de retroalimentación, sí lo podía hacer. Mando la señal de aquí, o sea, básicamente pongo, digamos, filtro 1.addInput, la señal de entrada, vamos a llamarle in, ¿sí? Y luego filtro 2.addInput, la salida del filtro 1, ¿sí? Filtro 3.addInput, la salida del filtro 2, ¿no? Y así, ¿no? Filtro 4.addInput, la salida del filtro 3, ¿sí? Y ya tengo esta línea que va hasta acá, ¿no? Luego falta, pues, tener un amplificador, ¿sí? Por ejemplo, amplificador.addInput, pues la misma entrada, in. Y luego la suma de la última etapa, el último filtro pasa todo, y la salida del amplificador, las voy a sumar y darlas como salida. Ya sé que no necesito usar el objeto suma2, simplemente pongo, por ejemplo, ac.out.addInput, tomo la cuarta etapa, F4, y ac.out.addInput y tomo el amplificador, la salida del amplificador. Y aquí ya se están sumando las dos señales, la de aquí y la de acá, y se van a la bocina, ¿no? Bien, así lo puedo implementar sin la retroalimentación. Y cada uno de estos F1, F2, F3 y F4, pues es un objeto de esta clase, pasa todo, ¿no? Está muy fácil. El problema es cuando quiero agregar retroalimentación. Esto ya no me sirve, porque no puedo hacer algo así como, no puedo ponerle, a ver, H1, perdón, F1.addInput, la salida de F4, ¿sí?
Esto no va a servir porque recuerden cómo funcionan las UGen. O sea, si yo aquí tengo, por ejemplo, el ac.out, ¿sí? Entonces, en realidad, todo parte de ac.out, ¿sí? La primera función calculateBuffer que se llama es la de ac.out. Y luego, el calculateBuffer de ac.out llama al calculateBuffer de sus entradas. Si yo le puse que este era entrada, o sea, F4 es entrada de AC.out, entonces este llama al calculateBuffer de acá y este también llama al calculateBuffer de este amplificador. Este llama al calculateBuffer de este de acá, este llama al calculateBuffer de este de acá, este llama al calculateBuffer de su entrada, que es este de acá, y así, ¿no? Pero si este de aquí, el F4, lo conecto como entrada del F1, pues F1 llamaría al calculateBuffer de F4, ¿sí? Y aquí es donde posiblemente la cosa ya no funcione. Porque entonces, ¿cómo conozco la salida de F4 si para tener la salida de F4 requiero calcular la salida de F1? Y para la salida de F1 requiero la de F4. Esto me lleva al problema del huevo y la gallina, ¿no? Pues eso no va a poder pasar a menos que yo introduzca un retardo. Lo que va a ocurrir es que, pues yo puedo calcular, voy a tomar la salida de F4, pero del buffer anterior. Y el buffer son 512 muestras, entonces esta salida va a venir con un retardo de 512 muestras, ¿no? Entonces, esto no funciona, ¿sí? No me permite implementar la retroalimentación como yo quiero. Y entonces, pues no hay de otra más que si quiero implementar retroalimentación, voy a tener que hacer todo este proceso, toda esta cadenita de 1, 2, 3, 4 filtros pasa todo, dentro de un solo calculateBuffer, ¿sí? Y eso es lo que hacemos con la siguiente clase que se muestra aquí, ¿sí? Que es esta clase que se llama phaser. ¿Sí? Aquí ya es todo el phaser, todo este sistema que está en negro, se implementa aquí. Y para aprovechar algunas funciones que ya tenemos ahí, uso la clase BCF. Ahora, esta clase BCF, ¿de dónde sale? Muy fácil. BCF es una clase que se implementa, es más, nunca la implemento, no viene en las prácticas, pero no es más que el filtro pasabanda resonante al que se le agrega modulación de la frecuencia central, ¿sí? Es un filtro pasabanda resonante, es exactamente el mismo filtro pasabanda resonante, pero nada más para procesar un solo canal, o sea, un solo canal de entrada, un solo canal de salida, y una señal adicional de entrada para permitir la modulación de la frecuencia del filtro, ¿sí? Eso es lo único que tiene. Este filtro se describe en la práctica de síntesis sustractiva, ¿sí? Porque cuando hablamos de síntesis sustractiva, recuerden que dijimos que la clave de la síntesis sustractiva está en el filtro y en permitir que el filtro se pueda modular su frecuencia a través de un envolvente o de una señal externa, ¿no? Entonces, básicamente, este filtro tiene las mismas propiedades que el filtro pasabanda resonante, pero bueno, agrega algunas cosas aquí, ¿no? Estos arreglos ni siquiera sé si los necesitamos. Creo que ya estaban definidos en el filtro pasabanda resonante. Etapas es el número de etapas que tiene el phaser, o sea, cuántos bloques de filtros pasatodo va a tener. Entonces, aquí ya tiene un número variable de etapas. Nada más tiene que ser un número par. El número de etapas se le da en el constructor, ¿sí? Y tenemos una función que se llama setEtapas que me permite cambiar el número de etapas en cualquier momento. Entonces ya, se llama el constructor de la clase BCF, se establece el número de etapas. Y aquí está, ¿no? Etapas, básicamente dice constraint de 1 a 6. ¿Sí? Cada etapa me parece que son, no sé aquí cómo está. No, sí, son las etapas así sencillitas, ¿no?
Entonces, bien, básicamente lo único que hacemos es, tenemos los buffers de entrada, de salida. Cada etapa es un filtro distinto, entonces para cada filtro de estos hay que conservar su X anterior y su Y anterior. Acuérdense que en la clase donde implementamos uno solo de estos, para cada uno, o sea, se tiene X anterior y Y anterior, ¿no? O XN-1 y YN-1. Entonces, por eso aquí tenemos un arreglo de X anterior y un arreglo de Y anterior. Estos son las X anteriores para cada uno de los bloques y las Y anteriores. Entonces, hacemos un ciclo para procesar todo el buffer, ¿sí? Y para cada muestra, lo que vamos a hacer es tomar la señal de entrada, aquí le llamamos X, la muestra de entrada, y pasar esta muestra de entrada por los 4 bloques. Hacemos un ciclo, el ciclo de la variable S, donde simulamos los 4 bloques, ¿sí? El parámetro A está definido con una cierta formulita, o sea, ya básicamente los parámetros están predefinidos. Se pueden modular a través de la señal moduladora. Y bueno, ahí en el documento describe cómo calculamos los parámetros para este ejemplo, pero no tiene que ser absolutamente así, ¿sí? Se puede hacer de otras formas. Entonces, básicamente ya sabemos cuánto valen los parámetros. Tiene que estar entre -1 y 1 siempre, ¿sí? Y calculamos la salida de la etapa S, ¿sí? O sea, primera etapa, segunda etapa, usando la fórmula del filtro pasa todo, ¿sí? El parámetro A por la señal XN más X anterior menos A por Y anterior, pero la X anterior y la Y anterior de la etapa que estamos calculando, ¿sí? Si actualizan la X anterior y la Y anterior de esa etapa, ¿sí? Y bueno, aquí actualizo la X para la retroalimentación, ¿sí? O sea, en la retroalimentación esta X la tomo a partir de la salida Y, ¿sí? Perdón, no es cierto. Más bien es hacer que la salida de una etapa se convierta en la entrada de la siguiente. Para eso es X igual a Y. Inicialmente la entrada a la primera etapa pues es la señal de entrada, XN. Pero para las siguientes etapas, pues la entrada de la siguiente etapa es la salida de la etapa que acabamos de calcular y ya, ¿sí? Entonces aquí no hay retroalimentación, simplemente se va pasando la señal de una etapa a la siguiente y ya. Y todo esto de TW y CW es la manera que uso yo para calcular los parámetros de cada una de las etapas, de cada filtro pasa todo, justamente para dar esta curva que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, aquí se menciona cómo se calculan las frecuencias estas, ¿no? Aquí está la forma de cómo se calcula. Entonces, bueno, tiene que ver ahí con las curvas estas que mostramos al principio, ¿no? Bien, entonces ya, la forma de agregar retroalimentación aquí es tomar la salida del último bloque que al final de este ciclo se llama Y, o sea, la variable Y o X, cualquiera de las dos, contiene la salida del último bloque, por eso es lo que damos como salida total del sistema. O sea, básicamente estos 4 bloques se implementan en esta clase. Y luego habría que tomar esta salida, ¿sí? Y retroalimentarla para la siguiente muestra, ¿sí? Entonces, aquí básicamente lo que haríamos es que esta X sería igual a la entrada I más, ¿sí? O sea, básicamente aquí, déjenme ver si puedo otra vez fusilarme esto de aquí. Ok, creo que es aquí. Control V. ¿Sí? Entonces, esto es sin retroalimentación. ¿Cómo agregamos la retroalimentación? Bueno, es muy simple. Quitamos aquí el punto y coma y vamos a poner
la entrada a la primera etapa va a ser igual a xn más, ¿sí? O sea, ¿qué va a llegar a la primera etapa? ¿Qué va a entrar a la primera etapa? A este cuadro. Ah, pues entra xn más lo que venga de la salida de la última etapa multiplicado por q, ¿sí? ¿Dónde tengo la salida de la última etapa? En la variable y, ¿sí? En la variable y, bueno, también en la variable x, pero bueno, no voy a usar aquí la x porque estoy calculando x. Puedo usar directamente la y, que queda como salida de la última etapa, y entonces se me hace que queda muy fácil. Es simplemente y por la ganancia que le voy a poner, que va a ser q. Bueno, creo que se llama q mayúscula, el parámetro del BCF, ¿no? Y ya con eso, ¿no? Esta y, pues inicialmente debe valer 0, pero siempre va a tener el valor de la salida de la cuarta, después de la última etapa, ¿no? No la cuarta etapa, sino la última etapa. Siempre va a tener la salida de la última etapa y se va a estar retroalimentando ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien, ¿qué hace la retroalimentación? Pues simplemente enfatiza las frecuencias. Por ejemplo, las frecuencias que se están, ¿cómo se llama? Amplificando, ¿sí? Esa amplificación la va a enfatizar todavía más y van a empezar a resonar estas frecuencias. Y las frecuencias que se están atenuando, pues se va a enfatizar todavía más esto, ¿no? Entonces simplemente incrementa el énfasis del efecto y empieza a causar cierto tipo de resonancias. Y otra cuestión importante es que, bueno, todas estas frecuencias parten de una, en este caso, de una frecuencia que se puede ir modulando. O sea, estos picos, la posición de estos picos se pueden ir modulando, ¿sí? Y esto permite que vayan cambiando cuáles son las frecuencias que se van resaltando y cuáles son las frecuencias que se van atenuando. Se puede ir modificando esto con alguna señal moduladora, y esto es lo que le da el sonido clásico del efecto phaser, ¿no? Que es un sonido como que no sé cómo describirlo, ¿no? Pero sí va evolucionando, ¿no? De manera cíclica por lo general, ¿no? Porque normalmente la señal moduladora es una oscilación de baja frecuencia, o sea, del orden de 1 Hz o poco más, poco menos, ¿no? Entonces, bien, no sé si por ahí podamos escuchar el efecto. Déjenme ver si tengo por ahí la práctica. Vamos a ver. Phaser, aquí está. No sé, no tengo ni idea de qué señal de entrada se use aquí. Ah, pues de entrada es la señal de entrada, ¿no? Entonces, y el ruido. Bien, ahí la señal de entrada es ruido. Se le está aplicando el efecto al ruido. Y bueno, simplemente a ver si alcanzan a escuchar. Suena obviamente como ruido filtrado, pero la cuestión es que ya no es un filtro pasabajas o un pasaaltas, sino es un filtro que enfatiza ciertas frecuencias
atenúa otras frecuencias, pero ya como que en forma de picos. Y conforme yo voy variando la frecuencia inicial, digamos, y el espaciamiento entre estas frecuencias, pues se nota cómo cambia digamos, el contenido de frecuencias, ¿no? Y entonces estas variaciones que hago en la frecuencia se pueden automatizar a través de una señal moduladora. En este caso es una oscilación de senoidal de baja frecuencia. Y vamos a ver cómo suena, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo que estaba haciendo yo con la mano, moviendo directamente la frecuencia, ¿no? Pero yo ya tengo un control de la velocidad del efecto y la intensidad del efecto de modulación. Y como les digo, si aumentamos la resonancia, el efecto es todavía más pronunciado. Aquí la resonancia es la retroalimentación. Aquí yo ya tengo implementada el lazo de retroalimentación y eso es a lo que le llamo yo resonancia, ¿no? Es el factor Q de la retroalimentación. Incluso se puede salir de control esto, ¿no? Y podemos cambiar el número de tapas para hacer un sonido todavía más rico, ¿no? Y demasiada resonancia. Bueno, digo, obviamente ahí está con puro ruido, pero sí es un efecto muy utilizado, ¿no? Muy clásico. Entonces, bueno, esa es básicamente la implementación. Y les digo, la parte de retroalimentación no tiene mayor pierde, pero si quieren ver un poquito más de eso, creo que ahí la práctica de retroalimentación está interesante, sobre todo en la parte que tiene que ver con la retroalimentación del retardo, ¿no? Aquí se ve cómo construir un filtro pasabajas resonante, que es la misma idea, ¿sí? Tenemos un filtro formado por 4 etapas. Cada una de estas etapas es un filtro pasabajas de un polo, ¿sí? Un filtro sencillito de un polo como el que ya conocen, incluso tiene exactamente los mismos parámetros, es exactamente el mismo filtro. Pero al final se le agrega un lazo de retroalimentación, ¿sí? Con una ganancia Q para enfatizar el efecto y producir una resonancia en la frecuencia de corte, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que tenemos un filtro mucho más potente porque si recuerdan la curva de un pasabajas pues tiene una caída muy suave, ¿no? O sea, no tiene una frecuencia de corte muy marcada, sino que es muy suave la caída, ¿sí? Y pues va atenuando poco a poco las frecuencias, pero a la hora que juntamos 4 bloques de estos, pues la caída se hace mucho más pronunciada, ¿sí? Recuerden que a la hora de nosotros tomar filtros en serie, en el dominio de la frecuencia, esto equivale a que se van multiplicando las funciones de transferencia. Y entonces, básicamente, pues la respuesta en frecuencia se multiplica por sí misma y estas curvas que normalmente van abajo de 1, pues empiezan a caer más rápido, ¿no?
Pero luego este lazo de retroalimentación hace que sea todavía más pronunciado el efecto y causa también una resonancia alrededor de la frecuencia de corte del filtro. Y bueno, este es un diseño súper clásico, ¿no? Ahora, esta es una retroalimentación negativa, ¿sí? En realidad se multiplica por un factor de menos Q. ¿Por qué? Porque cada una de estas etapas se puede ver que alrededor de la frecuencia de corte tiene un desfasamiento de 45 grados, ¿sí? Entonces, cuando pasamos la señal por las 4 etapas, que son iguales, ¿sí? Alrededor de la frecuencia de corte, la señal de salida va a tener un desfasamiento de 180 grados, o sea, va a tener una fase inversa. Si retroalimentamos con signo positivo, pues va a haber interferencia destructiva y en vez de generar una resonancia en esa frecuencia, simplemente la vamos a cancelar, ¿sí? Entonces le cambiamos el signo para que la interferencia sea más bien constructiva, ¿sí? Entonces, bueno, son detallitos ahí del diseño de estos filtros, ¿no? Pero es el primer ejemplo ahí que se ve de cómo implementarlo y por ahí debe estar la implementación, ¿no? Aquí las 4 etapas son exactamente idénticas, ¿sí? Igual, la señal de entrada es X, ¿sí? Y simplemente la señal digamos, la salida de la última etapa se va pasando como entrada de la siguiente, ¿no? Aquí ya no tengo X, tengo simplemente Y, ¿sí? Y estos YA1, YA2, YA3 son las Y anterior 1, Y anterior 2, Y anterior 3. Son las que me dan YN-1, pero para cada etapa, ¿no? Y el lazo de retroalimentación simplemente se obtiene así. En vez de tener Y igual a X, tomo Y igual a X y le sumo la señal retroalimentada, que es la salida de la última etapa, YA4, multiplicada por un factor, que aquí el factor es en realidad Q por P, P es el polo, ¿sí? Q por P funciona bien, y con signo negativo para que sea una retroalimentación negativa, por lo que ya dijimos, ¿no? De que la señal realmente viene con un desfasamiento de 180 grados, ¿no? Entonces, simplemente es esto, esta es la retroalimentación. Aquí se aplica de esta manera, acá se aplica de esta manera. Simplemente a la entrada le sumamos la salida de la última etapa, ¿no? Y ya está, ¿sí? Entonces, también luego viene la línea de retardo con retroalimentación. También es lo mismo, no es muy complicado. Básicamente tenemos la señal de entrada que se guarda en el buffer en la posición de escritura del buffer de retardo. Se calcula la salida, ¿sí? Ya que calculamos la salida, le agregamos al buffer de entrada la salida multiplicada por un factor, ¿sí? Aquí no lo agrego acá, porque aquí sí puedo hacer un retardo con desfasamiento, o sea, una retroalimentación con retardo de 0 muestras. O sea, pues ya es un retardo, ¿no? No tengo que agregar un retardo adicional para hacer la retroalimentación. Entonces, simplemente le agrego la salida al buffer después de que calcule la salida, ¿no? Y ya, eso es todo, ¿no? Entonces, es fácil agregar esto de retroalimentación, ¿no? Pero, nuevamente, agregar retroalimentación a ciertos bloques, les abre un mundo nuevo de posibilidades, ¿no? O sea, básicamente ustedes empiezan a tener control de las frecuencias resonantes. O sea, tienen un sistema que ustedes están haciendo, implementando, y agregan la posibilidad de que dentro de este sistema puedan ustedes tener una cierta o un cierto efecto de resonancia, ¿sí? No que tenga que depender de cuestiones físicas, de que el espacio donde está la cosa, de que el micrófono y las bocinas, no, ustedes lo agregan artificialmente. Y esto es muy importante porque nos permite simular entonces espacios acústicos. Al poder simular resonancias, entonces nos empieza a permitir trabajar en cosas como simulación de fenómenos que se producen acústicamente de manera natural, por ejemplo, como ecos, ¿sí? Un retardo, pues ya cuando le agregas resonancia ya puedes tener múltiples ecos. O sea,
tienes un sonido, pasa por la línea de retardo, la salida vuelve a entrar, entonces se vuelve a retardar y otra vez y eso genera múltiples ecos. Pero cuando estas líneas de retardo las usas con tiempos de retardo muy cortos, ¿sí? O sea, imagínense que ustedes tienen un sonido, ¿no? O sea, un chasquido. Y lo meten a una línea de retardo, pues entonces el chasquido suena un segundo después, ¿no? O sea, genero el chasquido y suena un segundo después. Si combinan la señal retardada con la señal original, entonces escuchan el chasquido original y un segundo después el que viene de la señal retardada. Si además le agregan retroalimentación a la línea de retardo de manera que el chasquido que sale un segundo después vuelve a entrar, pues entonces ya tienen, ¿sí?, una serie de ecos, ¿sí? Pero ahora, si hacen el tiempo de retardo suficientemente corto, o sea, que el tiempo de retardo sea mucho menor que lo que dura el chasquido, entonces los sonidos que provienen de la línea de retardo se empiezan a combinar con el sonido original y esta combinación puede provocar interferencia constructiva o destructiva en diferentes frecuencias y entonces la línea de retardo ya no es un efecto de eco, se convierte en una especie de filtro, ¿sí? Entonces, les digo, todo esto empieza a abrir un montón de posibilidades con el que puedes modelar espectros de una manera bien distinta que con las técnicas clásicas de diseño de filtros. Puedes usarla como un medio de síntesis. A la hora que tienes una línea de retardo, o sea, tú tienes un sonido, ¿sí?, que tiene una cierta duración y lo metes en una línea de retardo y digamos que tú ajustas la línea de retardo para que dure exactamente, o sea, el tiempo de retardo va a ser exactamente lo que dura el sonido. Entonces, y aparte le metes una retroalimentación unitaria, o sea, que se retroalimente pero sin pérdida de energía. Entonces, el sonido lo tocas una vez y se mantiene ahí en la línea de retardo, reciclándose sin pérdida de energía. Entonces se convierte en un oscilador, ¿sí? En un oscilador de tabla de ondas. De hecho, la tabla de ondas es precisamente el buffer de la línea de retardo. Entonces, con una línea de retardo retroalimentada puedes simular espacios acústicos, puedes simular osciladores, puedes hacer un montón de efectos de distinto tipo, puedes tener técnicas de síntesis nuevas, pues hay un sinfín de aplicaciones de esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una parte interesante ahí luego si tienen chance de echarle un ojo a esas prácticas. A partir de la que dice retroalimentación en adelante, ya es otro mundo, ¿no? Pero digo, también pues, se requiere dedicarle un poquito de tiempo a entender los conceptos y implementarlos y todo, ¿no? Bien, entonces, la verdad, la parte de los phasers no tiene problema, ¿no? Es una práctica bastante sencilla, la de los phasers. Es la penúltima, pero es importante porque habla o presenta la cuestión esta de los filtros pasa todo. Y los filtros pasa todo son esenciales después para simular reverberación. Ahora sí, cuando combinas filtros pasa todo con líneas de retardo retroalimentadas, ¿sí?, y haces unos sistemas ahí un poco complejos, puedes implementar reverberación, que es un efecto ya bastante complicado, ¿no? Y de hecho, bueno, en términos de las prácticas, pues sí, creo que es la más elaborada de todas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la reverberación que se menciona, básicamente la reverberación se produce por el rebote del sonido en las paredes de un espacio acústico, ¿sí? Pero este sonido rebota en una pared, se difunde y empieza a rebotar por todas las paredes. Entonces, la idea es que esta línea horizontal es el tiempo, ¿sí? Imagínense ustedes que tienen un sonido que ocurre en el momento cero, como el chasquido, ¿no? Bueno, ese sonido eventualmente viaja, choca con una pared y rebota y regresa
digamos, donde está la persona que lo está escuchando, ¿no? Y se escucha como otro sonido atenuado, por eso la amplitud ya es más baja, porque pues obviamente a la hora de chocar con la pared absorbe parte de la energía del sonido y esto, ¿no? Pero seguramente hay más de una pared y están a distintas distancias de la fuente de sonido. Entonces, esta es la primera pared con la que rebota el sonido, pero luego va a rebotar con otra y otra y otra y otra, ¿no? Estos primeros rebotes se conocen como reflexiones primarias, ¿sí? Pero después ese sonido, este primer sonido que rebotó de una pared, pues se convierte en una nueva fuente de sonidos que vuelve a rebotar con otras paredes, ¿sí? Y así, ¿no? Entonces, eventualmente esto se convierte en una cosa muy, muy, muy complicada de sonidos que rebotan por todos lados. Es muy difícil llevarles el rastro, pero se puede simular la idea de cierta forma, ¿no? Entonces, después de las reflexiones primarias, ya viene toda lo que le llamamos la cola de la reverberación, que son todos los rebotes del sonido que ya se dieron, que rebotó de una pared a otra, y de alguna manera llega nuevamente al oído, ¿no? Entonces ya se genera, cada vez obviamente estos sonidos se van atenuando más, también se van absorbiendo más las altas frecuencias, o sea, no solo se disminuye la amplitud, sino también un cambio espectral, ¿no? Que aquí no se muestra. Entonces, bueno, aquí la idea del reverberador que se propone es que tenga dos partes. Una primera parte donde se generan las reflexiones primarias y luego otra parte donde se genera toda la reverberación, ¿sí? Entonces, las reflexiones primarias se producen tomando primero un filtro pasatodo, un tipo especial de filtro pasatodo que le llamamos rotación, y luego la pasamos por un retardo. Esta rotación lo único que hace es toma dos entradas, las mezcla de alguna forma y genera dos salidas, ¿sí? Cada una de las salidas es una combinación lineal de las entradas, de manera que se conserva la energía. Por eso es lo que lo hace un filtro pasatodo, que conserva la energía. Entonces, la energía total de las dos entradas se conserva en las dos salidas, pero se redistribuye entre las dos salidas de una manera distinta, ¿no? Pero entonces una de las salidas se pasa por un retardo y la otra no. El efecto que se pretende generar aquí es que básicamente piensen que estas dos entradas son los dos oídos, ¿no? Lo que escuchamos en un oído y en otro. Cuando el sonido se difunde, ¿sí? Rebota por varios lados y nos llega nuevamente a los dos oídos, pero de manera diferente, con combinaciones diferentes. Y en algunos casos, en un oído puede estar más retardado que en otro. Entonces, por eso aplicamos un retardo en un canal y no en otro, ¿no? Y ya esto es lo que nosotros le llamamos, o con el sistema con el que modelamos una reflexión primaria, pero hay varias reflexiones primarias. Entonces, conectamos varios bloques de estos, todos son de dos canales, para simular estas reflexiones primarias. Y bueno, ahí viene el sistema, ¿no? Y luego ya que hicimos las reflexiones primarias, ahora sí hacemos la cola de reverberación, nuevamente tenemos dos entradas, acuérdense, estamos pensando que son dos canales de entrada, vamos a tener dos canales de salida, y lo que hacemos es pasar cada entrada por un retardo, ¿sí? Y luego por un filtro, normalmente es un pasabajas que nos ayude a atenuar un poquito las frecuencias altas. Y lo pasamos por un sistema de rotación multicanal. Rotación multicanal también es un filtro pasatodo que conserva la energía de las tres entradas. En realidad pueden ser tres o más, pueden ser n entradas y n salidas. Pero la idea es que se conserva la energía simplemente recombinando o generando combinaciones lineales de las entradas con diferentes pesos, ¿no? Y bueno, las salidas de este filtro pasatodo se retroalimentan otra vez hacia las entradas,
¿sí? Obviamente aquí nada más teníamos dos entradas, pero pues podemos tener el número que queramos de canales aquí adentro, y entre más tengamos, más rico es el sonido del reverberador, ¿sí? Y aquí se generan estos ciclos. Parece que aquí este ciclo no tiene ninguna entrada, o sea, como que no lleva nada, pero la verdad es que aquí parte de estas entradas se combina por acá y sale por acá y luego se vuelve a recombinar hacia las otras, y es lo que genera un sonido muy complejo, ¿no? Esta arquitectura es bastante sencilla, de hecho hay reverberadores que tienen muchos de estos bloques así en paralelo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente todo está basado en filtros pasa todo y líneas de retardo retroalimentadas y además con retroalimentación interna, ¿no? O sea, entonces son sistemas ya bastante complicados. No sé si aquí viene ya la implementación. Ahí vienen las reflexiones primarias, viene el reverberador. Que por cierto, sí, aquí está. Sí, entonces ya está bastante choncha la clase, ¿no? Tiene un arreglo de buffers porque vamos a implementar múltiples líneas de retardo y múltiples arreglos ahí que se usan para los arreglos de escritura y lectura, digo, los índices de lectura y escritura de cada línea de retardo y etcétera, ¿no? Entonces ya está ahí todo el código. Pero el chiste es saber también entenderlo y saber ajustar los parámetros, ¿no? No con cualquier parámetro que le pongas jala bien. Hay que saberlos ajustar para obtener el sonido que uno espera, ¿no? Entonces, bien, pues bueno, no sé si hay más preguntas. En realidad ya era hablar un poquito de esta cuestión de retroalimentación, pero a partir de ahí creo que las siguientes prácticas todas usan retroalimentación, ¿no? Las últimas 4 o 5 prácticas. No sé si hay más preguntas, más dudas. Y bueno, les iba a mostrar un phaser físico, ¿no? O sea, un phaser real. No sé si se alcanza a ver. Este es un phaser así bastante clásico. No sé si se ve derecha la pantalla, pero bueno, tiene un control de frecuencia aquí, ¿sí? Tiene un control de resonancia, que básicamente es la retroalimentación, ¿sí? Tiene un control, un switch que permite seleccionar entre 6 etapas y 12 etapas. La entrada tiene un nivel de overdrive, o sea, se puede saturar la entrada para darle un poquito de distorsión y meterle más caña. Este es el nivel de salida, o sea, un amplificador a la salida que me permite controlar el nivel final. Y la frecuencia base del phaser puede ser modulada a través de un oscilador de baja frecuencia, un LFO. Y yo también puedo elegir o seleccionar la frecuencia de ese oscilador. Tiene dos rangos de frecuencia, un rango lento que va de 0.01 a 2.5 Hz y un rango ya bastante rápido que va de 1 a 250 Hz. 250 Hz ya estamos en el rango audible y entonces esto se empieza a convertir en una especie de modulación de frecuencia. Entonces, o sea, como síntesis por modulación de frecuencia, me empieza a generar un montón de armónicos ahí, ¿no? Y es otro efecto completamente diferente. Y tengo un control dice amount, pero es el índice de modulación, o sea, qué tanta modulación le aplico, ¿no? Entonces son básicamente, digamos, en lo que están inspiradas las prácticas que les muestro, no está sacado de la manga, ¿no? Son diseños así clásicos. Por supuesto hay muchos otros phasers clásicos, por ejemplo, sobre todo pedales de guitarra, que tienen menos controles, o sea, hay unos que tienen uno o dos controles nada más, no son tan versátiles, pero bueno, sí hay unos bastante versátiles, ¿no? Y este es completamente analógico, es decir, no tengo ni idea de cómo funciona, ¿sí? Yo de electrónica analógica no sé nada,
Pero bueno, los phasers originalmente pues eran analógicos, ¿no? Supongo que utiliza también algún tipo digo, a fin de cuentas son filtros de primer orden, ¿sí? Implementar un lazo de retroalimentación en el dominio analógico pues no tiene mayor chiste, es sumar una señal con otra y bueno, un amplificador y cosas así, ¿no? Pero bueno, ya los detalles no tengo idea, ¿no? Entonces, bien, no sé si hay preguntas por ahí. Sí, Doc, yo tenía una duda, pero la última práctica, el inciso 3, La última es la de, este, ¿cómo la se de llama? línea de retardo. Líneas de retardo, ¿verdad? Evaluación, inciso 3. Ok, considere la línea continuamente variable donde G es la tasa de cambio de tiempo de retardo. Supongo que se mantiene G igual a G0 constante durante un tiempo T y luego se hace inmediatamente G igual a 0. ¿Sí? O sea, básicamente esta G te dice cómo va cambiando el tiempo de retardo, ¿sí? Con qué tasa, ¿sí? Cuántas muestras por cada muestra o cuántos segundos. El tiempo de retardo está dado en unidades de tiempo. Vamos a pensar en milisegundos, ¿sí? Si tú vas modificando este tiempo de retardo, o sea, haciendo que el retardo sea más corto o más largo, pues básicamente la velocidad con la que cambia el tiempo de retardo estaría dada en unidades de tiempo sobre tiempo. Entonces pueden ser, por ejemplo, segundos por segundo, o muestras por muestra, o milisegundos por milisegundos. No importa cómo la consideres, porque a fin de cuentas, si tomas las mismas unidades en el numerador y en el denominador, pues como que se cancelan las unidades. O sea, realmente esta G es, no tiene unidades, por decirlo así, ¿no? Es adimensional. Pero se puede interpretar de esa forma, ¿no? Entonces, imagínate que tu retardo es de 10 segundos. Estoy exagerando el tiempo, ¿no? Tienes un retardo de 10 segundos. Y tú empiezas tú eliges G igual a 1. Entonces, la línea de retardo con G igual a 1 va a empezar a disminuir a razón de un segundo por segundo. O sea, inicia teniendo un tiempo de retardo de 10 segundos, un segundo después tienes un retardo de 9 segundos, un segundo después tienes un retardo de 8 segundos, un segundo después tienes un retardo de 7 segundos y así te vas. ¿Sí? O sea, lo primero es entender muy bien cuál es el papel y la interpretación de esta G. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Si tú empezaste con un retardo de 10 segundos y tienes G igual a 1, digamos que mantienes G igual a 1 constante durante 5 segundos, pues 5 segundos después el tiempo de retardo va a ser de 10 menos 5, o sea, de 5 segundos, ¿no? Entonces, ahora esto viéndolo de manera general, lo que decimos aquí es, bueno, vamos a mantener este valor de G con un valor constante, llamémosle G0, durante un tiempo fijo, digamos T, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues el tiempo de retardo se va a reducir en exactamente G0 por T unidades, ¿no? Que es lo que dice. Esto haría que el tiempo de retardo cambie en G0 por T unidades. ¿Sí? Entonces, básicamente es verificar esto. ¿Cómo puedes hacer, cómo puedes lograr esto? Bueno, esta G básicamente se obtiene como la señal moduladora multiplicada por el índice de modulación. Si tú mantienes la señal moduladora, digamos que una señal modular que valga 0 y luego la haces que valga 1, ¿sí? Inmediatamente, pues durante el tiempo que valga 1, el tiempo de retardo se va a estar modificando a razón de G0, o sea, el nivel que tenga la señal moduladora,
unidades, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice es que pruebes esto. Vamos a simular que esta G empieza valiendo 0 y luego la haces igual a un cierto valor, la mantienes con ese valor por un cierto tiempo y luego la haces otra vez igual a 0. ¿Cómo puedes lograr esto? Pues necesitas una señal moduladora que sea como una especie de pulso, ¿no? Vamos a suponer que señal moduladora, tu señal moduladora tiene que ser una especie de pulso, ¿sí? Tenemos aquí el tiempo. Vamos a pensar que esto está en segundos, ¿no? Y les sugiero usar un tiempo de retardo bastante grande para que puedan probar esto. No sé, un retardo de 1 segundo, ¿no? O de 10 segundos, ¿no? Entonces, la señal moduladora vale 0, 0, 0, 0, 0. Y luego, en un tiempo, vamos a llamarle T0, la señal moduladora sube abruptamente a un cierto nivel. Se mantiene durante un intervalo de tiempo y luego otra vez cae a 0, ¿sí? Entonces, este intervalo de tiempo, vamos a llamarle delta t, ¿sí? Y este nivel de la señal moduladora, vamos a llamarle, no sé, G0, ¿sí? Y vamos a suponer que el índice de modulación es 1, ¿sí? Índice de modulación lo mantenemos en 1 para que el valor de G, que está dado por el índice de modulación multiplicado por la señal moduladora, pues el valor de G sea exactamente 0 en estos intervalos y G0 dentro de este intervalo, ¿sí? Entonces, básicamente hay que producir una señal moduladora de este tipo. Esto es muy fácil de hacer con la envolvente, o sea, con la UGEN de rampa, ¿sí? Porque simplemente es una envolvente formada por segmentos rectos, ¿sí? Entonces, con la UGEN rampa, tú generas esta señal, tú sabes en qué momento generas la señal y le puedes poner cuánto tiempo va a durar con este nivel, ¿sí? Se mantiene con este nivel y tú al final esperas que, digamos que el tiempo de retardo inicial, ¿sí? Tiempo de retardo inicial era, vamos a llamarle, tú le das el valor que tú quieras, ¿no? Vamos a llamarle D igual a lo que tú quieras. Vamos a llamarle D. El tiempo de retardo final, o sea, después de que transcurre este delta t, debe ser igual a D menos G por delta t, G0, perdón, este nivel G0 por delta t, ¿sí? Suponiendo que el índice de modulación vale 1, si no aquí habría que multiplicar también. Creo que aquí es menos, déjenme verificar. O sea, creo que un G positivo decrementa el tiempo de retardo, pero déjenme checar si sí es cierto. No, más bien creo que un G positivo incrementa el tiempo de retardo porque hace que el índice de lectura crezca más lento que el de escritura. Entonces, el índice de lectura con un G positivo, normalmente los índices de lectura y escritura van a la par, ¿sí? Incrementándose los dos de uno en uno. Pero si G es positivo, entonces el índice de lectura se empieza a quedar rezagado, ¿sí? Y entonces eso empieza a hacer que crezca el tiempo de retardo. Entonces aquí sería más. Si G0 es positivo, el tiempo de retardo debe ir creciendo, ¿sí? Ahora, este G, como pueden ver, no puede ser demasiado grande, ¿no? Porque incluso, pues es posible que bueno, sí podría ser, digo, si llega a ser mayor que 1, pues lo que va a pasar es que no solo se queda rezagado el índice de lectura, sino se empieza a alejar, ¿no? O sea, se empieza a ir hacia atrás. En vez de caminar hacia adelante, empieza a caminar hacia atrás, precisamente para incrementar el tiempo de retardo. Pero eso puede generar artefactos medio extraños, porque quién sabe qué hay atrás en el buffer, ¿no?
Entonces, bueno, tratar de mantener G con magnitud alrededor de 1, ¿no? Pero G puede ser negativo también para que el retardo se empiece a hacer más, el tiempo de retardo se empiece a ser más pequeño, ¿no? Ok, entonces, bien, pues esa es la idea, ¿no? Esa es básicamente la idea. Este G es adimensional, entonces realmente las unidades que importan son las de delta T. ¿Sí? Obviamente D y delta T deben estar en las mismas unidades. Si D está en segundos, delta T también debe estar en segundos, ¿no? Entonces, si tú tomas aquí un retardo, por ejemplo, vamos a suponer que le pones, digamos, para hacer el experimento, vamos a suponer que G0 lo dejas igual a 0.5, ¿no? Vamos a ponerle aquí 0.5. Para no llevarlo hasta 1. Y vamos a suponer que este D, empiezas con un retardo de, vamos a ponerle 2 segundos. O sea, 2000 milisegundos. Vamos a ponerlo en milisegundos. ¿Sí? Si este delta T lo mantienes por un segundo, o sea, este cambio o esta modulación la mantienes por un segundo, o por 2 segundos también, para que se recorte la mitad, mantienes el delta T por 2 segundos, o sea, este segmento dura 2 segundos, entonces vas a tener que al final el tiempo de retardo va a ser igual a, aquí tienes 2 segundos por un medio, un segundo, ¿sí? Entonces creciste el tiempo de retardo en 3 segundos. O sea, lo creciste de 2 segundos a 3 segundos, ¿sí? Si luego lo quieres reducir, pues luego haces, por ejemplo, con la misma envolvente, haces que ahora el delta, el G0, o sea, que la envolvente te dé el valor menos 1, o menos 0.5, perdón, ¿sí? ¿Sí? Aquí bajas la envolvente a menos 0.5. Durante otro intervalo de tiempo igual, vamos a suponer igual al mismo delta T. Y entonces, ahora, después de este intervalo, otra vez tu tiempo de retardo va a regresar a ser de 2 segundos. De 3 segundos baja otra vez a 2 segundos. ¿Sí? Lo pongo aquí en milisegundos porque son los tiempos que maneja, o las unidades que maneja la Eugen de rampa. ¿Sí? Entonces, con la rampa es muy fácil, ¿no? O sea, tú puedes programar los cambios y decirle, mira, quiero que el nivel sea 0 inicialmente, que es el default. Luego quiero mover el nivel a 0.5, ¿sí? Dejarla en 0.5 durante 2 segundos o 2000 milisegundos y luego agregas un cambio programado para que se regrese otra vez a 0. Y ya tienes este efecto, ¿no? Entonces, la idea es que tú puedas checar todo esto, ¿no? Bien, entonces, no sé si con eso queda ya más claro qué hay que hacer ahí, pero es un experimento, ¿no? O sea, para comprobar que esto realmente es lo que ocurre y es un experimento que debe ser fácil de implementar. Creo que es todo lo que dice ahí la pregunta, ¿no? Sí, dice, implemente un comando de teclado para disparar la envolvente que modula el tiempo de retardo. O sea, que cuando tú oprimas, no sé, la barra espaciadora, empiece la envolvente, o sea, suba, se mantenga por un tiempo y luego caiga, ¿no? Y ya con eso lo escuchas. Y la otra cuestión es, vamos a suponer que estás usando el programa de ejemplo y, claro, tú puedes medir tiempos de retardo y todo, pero la pregunta es, ahora, ¿cómo afecta? Porque aquí el tiempo de retardo va creciendo gradualmente, no crece abruptamente de 2000 a 3000 milisegundos, sino que gradualmente va creciendo a lo largo de este intervalo delta T, va creciendo de 2000 a 3000 milisegundos. Entonces, a la hora que va creciendo el tiempo de retardo, ¿qué pasa con la señal que estamos escuchando? ¿Sí? Con la señal retardada. Bien, esto es muy interesante. Aquí es donde se produce esta especie de efecto Doppler, ¿sí?
porque entonces tú estás reproduciendo una señal, pero de repente te vas retardando más en reproducirla, ¿sí? Y esto empieza a bajar la frecuencia de la señal, ¿sí? Entonces, a la hora que vamos incrementando el tiempo de retardo, se debe escuchar un cambio en la frecuencia, únicamente durante el intervalo delta t que tú mantienes este cambio en la línea de retardo, ¿sí? Únicamente en este periodo se escucha un cambio en la frecuencia, y una vez que regresas otra vez a G igual a 0, regresas a la frecuencia original, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces ya nada más escuchas la señal retardada y ya no escuchas cómo se va retardando, ¿sí? Entonces, te repito, es una especie de efecto Doppler, ¿no? Como si tú estás en un lugar y pasa la ambulancia, y mientras la ambulancia se aleja, tú escuchas un cambio en la frecuencia, pero cuando se detiene la ambulancia ya no escuchas ese cambio, ¿sí? Entonces, bien, esto igual hay que probarlo, no solo checar que los tiempos coinciden con la teoría, sino ver cómo se escucha, ¿no? Entonces, bueno, ese es el ejercicio, ¿no? Ok, no sé, más dudas, más preguntas. Sí, yo tengo una duda. Sí. En cuanto pues estaba implementando un secuenciador. Ajá. Y estaba utilizando el reloj de bits. Nada más que no sé, no me queda muy claro realmente. Me basé en el ejemplo, pero no me queda muy claro cómo funciona o cómo es que llama a una función, por ejemplo, para usarlo con un envolvente o algo así. Ok. Mira, no lo sé, la verdad no he profundizado en muchas de las UGENs que trae Beats. Beats ya trae todo el sistema, por ejemplo, para implementar secuenciadores, trae un generador de reloj, y trae UGENs de envolventes que las puedes disparar a través de este generador de reloj, pero nuestra implementación de envolvente pues no es compatible con esto, porque pues está basada en otras ideas. Y de hecho, algo que le falta, si acaso, a nuestras envolventes es implementar esta cuestión de que puedan ser disparadas a través de una señal moduladora, ¿sí? O sea, que hay una señal moduladora que a la hora que emite tal vez un pulso, dispara el envolvente, ¿no? Esto no lo tenemos implementado, y sería esencial para implementar un secuenciador que realmente fuera estable. La forma en que yo he implementado los secuenciadores en los ejemplos que les he mostrado está muy rudimentaria, porque es dentro del ciclo de la función draw. Ahí básicamente voy haciendo el secuenciador, simplemente voy contando el tiempo usando la función millis, y después de cierto tiempo me paso al siguiente paso, a la siguiente etapa del secuenciador, y genero una nota, disparo envolventes y lo que sea. Pero hay varias cosas. Primero, esto depende de la función millis, que no es muy precisa. Segundo, depende del ciclo de la función draw. Entonces, esto básicamente me discretiza los tiempos en los que yo puedo hacer cosas con el secuenciador, a como se esté ejecutando la aplicación en la función draw. Y por eso es que los secuenciadores que tengo implementados no son muy estables. De repente como que se les va el ritmo, por decirlo así. Y lo mejor es hacerlo todo a través de señales de audio, señales moduladoras. Pero aquí lo que hay que hacer es incorporar a las envolventes la capacidad de tomar una señal moduladora que les diga en qué momento se deben disparar, y luego ya hacer un augen que genere esta señal de reloj, ¿sí? Entonces, sí hay que trabajarle un poquito más para hacer un secuenciador, pero puedes tú tomar las cosas que ya tiene Beats, o puedes tratar de hacer tu propia UGEN secuenciador, ¿no? No es complicado. De hecho, alguna vez lo hicimos, como un ejemplo así que recuerdo que hicimos, donde toda la secuenciación la hicimos como parte de la señal de audio. Si tienes por ahí este ejemplo que hicimos alguna vez,
Creo que eso te puede servir. Pero básicamente un secuenciador es muy sencillo. Pues es un arreglo que tiene información. O sea, básicamente un secuenciador es una señal moduladora, ¿sí? Pero la salida que te da, pues es una salida constante a trozos, ¿no? O sea, durante un tiempo te genera un valor y luego cambia a otro y luego a otro. Y estos valores están almacenados en un arreglo y una vez que pasas el último valor, pues regresas al primero y ya, ¿no? Se convierte en un secuenciador y luego esa salida la puedes usar para modular lo que tú quieras, la frecuencia de un oscilador, un filtro, lo que sea, ¿no? Entonces yo sí recomendaría mucho implementar un secuenciador así estilo analógico, ¿no? O sea que realmente lo que sacas del secuenciador es una señal moduladora. Y entonces tu secuenciador pues ya tiene parámetros como puede ser la velocidad o puede estar sujeto a una señal moduladora que es un reloj que controla posiblemente múltiples secuenciadores simultáneamente o cosas así, ¿no? No es complicado de implementar, incluso ya si quieres que lo veamos, no sé si más de ustedes piensan usar algo como un secuenciador, pero lo podríamos ver ya, ¿no? Un secuenciador sencillo, estilo analógico, no sé, de 16 pasos, 8 pasos, lo que sea. El número de pasos no importa porque a fin de cuentas es un parámetro, una propiedad de la UGEN, pero sí influye a la hora de hacer la interfaz, ¿no? Entonces, eso es relativamente simple, ¿no? Entonces, ahorita creo que no hay mucho tiempo para hacerlo, pero pues, mi sugerencia es que vieras ese ejemplo y que pensaras en el secuenciador como simplemente un generador de señales moduladoras, ¿sí? Donde la salida de este generador, pues es un valor que está en un arreglo y que cambia. De hecho, o sea, a partir de la UGEN de rampa, puedes implementar un secuenciador, ¿sí? Porque tú puedes preprogramar los cambios y ya nada más te aseguras que esto se haga de manera cíclica, ¿sí? Es muy fácil convertir la rampa, o sea, la UGEN rampa es muy fácil convertirla en un secuenciador porque lo que haces es preprogramar todos los cambios, ¿sí? O sea, todas las etapas del secuenciador las preprogramas, pero le agregas la función de que cuando tenemos una cola, digamos, una lista o una cola con los cambios que ya están programados, entonces cuando tomas el siguiente elemento de la cola, llamas a la función que produce el cambio y luego ese cambio lo vuelves a meter al final de la cola, ¿sí? Entonces, después de que pasen los demás cambios, volviste a agarrar ese cambio y lo vuelves a meter al final de la cola y entonces siempre van a estar los mismos cambios ciclándose ahí y ¡pum! Convertiste la rampa en un secuenciador. O sea, creo que con una línea de código te puedo convertir la rampa en un secuenciador. Déjame ver dónde tenemos eso. Claro, no es el secuenciador más versátil del mundo ni nada, pero ya está dado como una señal moduladora con la que puedes modular tú ya cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿dónde está la rampa? Aquí. Rampas y envolventes. Entonces, aquí está la clase rampa, ¿sí? Viene después la parte de los cambios programados, que esa es la parte importante. Tenemos dos listas, una con el valor objetivo y otra con el tiempo. Aquí está. Déjame nuevamente hacer este truco de copiar este código. Y ponerlo aquí en el pizarrón. Entonces, la idea aquí es que cuando nosotros llevamos un control del tiempo que llevamos en una cierta etapa, este tiempo está dado en muestras, en cada muestra decrementamos el tiempo. Cuando este tiempo llega a cero, quiere decir que la etapa actual ya transcurrió y entonces nos fijamos a ver si hay un cambio programado en esta cola de cambios, ¿sí? Si el tamaño de la lista de cambios es mayor que cero, quiere decir que hay cambios programados. Entonces, obtenemos el siguiente cambio usando las funciones get, ¿sí? Y lo eliminamos de la lista.
Este, y ya, con esto tomamos el cambio programado. Pero lo que había que hacer después aquí, después de remover el elemento de la lista, porque lo vamos a quitar del principio y lo vamos a mandar ahora hasta el final para reprogramar otra vez este cambio, ¿sí? Entonces sería simplemente después de esto llamar a la función que programa, que se llama agrega, antes de... déjenme ver. Creo que aquí lo mejor sería guardar estos tiempos en variables, ¿sí? Déjenme yo lo que haría, entonces, vamos a cambiar estas 3 líneas que están aquí por las siguientes 3 líneas. Vamos a poner float, ¿sí? Vamos a ponerle el tiempo igual a tiempo ms, tiempo en milisegundos, punto get subíndice 0. O sea, obtenemos el primer elemento de la cola de cambios. Pero son 2 colas, una que me da el tiempo y otra que me da el valor objetivo. Obtenemos también el valor objetivo al inicio de la cola. ¿Sí? Y ahora sí, llamamos a la función cambia para causar el cambio en la envolvente. Ahora sería simplemente o, t, porque ya los guardamos en variables. Eliminamos estos elementos de la lista, o sea, ya produjimos el cambio, ya lo quitamos de la lista. Objetivo punto, punto remove 0, punto y coma, tiempo ms, punto remove 0. Y al final el cambio que acabamos de aplicar lo volvemos a meter, pero ahora al final de la cola. Y esto se hace con la función agrega. Vamos a agregar otro cambio programado con los mismos valores, o, t. Por eso los guardé en variables, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Tú creas tu envolvente, agregas, no sé, vamos a pensar en un secuenciador de 4 pasos, ¿sí? Agregas 4 cambios programados, ¿sí? Entonces, se toma el primer cambio programado, se aplica el cambio al envolvente, ¿sí? Y una vez o más bien, este cambio que se aplicó se manda al final de la lista. Entonces, la lista siempre va a tener 4 elementos, nada más que se van a ir rotando, ¿no? Luego el segundo cambio programado, lo tomas, generas ese cambio en la envolvente y luego te vas hasta el final, lo mandas al final de la lista y etcétera, ¿no? Entonces, lo que vas a obtener aquí es una envolvente cíclica, ¿sí? Si tú tenías una envolvente, vamos a suponer que tenía esta forma, con cambios programados, ¿sí? Después del último cambio, pues otra vez se va a reproducir la misma forma del envolvente y la misma forma del envolvente y la misma forma y así, ¿no? Y de hecho esta línea, que es la que produce esta ciclicidad, tú podrías agregarle un switch al envolvente, o sea, un parámetro booleano, de manera que le pongas aquí un if, ciclo, entonces agrega, ¿no? Y ya este es un parámetro. Si es verdadero, la envolvente se cicla, y si no es verdadero, pues nada más se ejecuta una sola vez los cambios y ya está, ¿no? Digo, es muy rudimentario, y de aquí llevarlo a esto a un secuenciador, pues ya es un poquito más de trabajo, pero esa es la idea de cómo puedes hacer un secuenciador inspirándote en la envolvente. La única diferencia entre un secuenciador y la envolvente es que normalmente un secuenciador en vez de generar una función lineal a trozos, te genera una función constante a trozos. O sea, no va de aquí para acá, sino que se mantiene el valor aquí a un cierto nivel, y luego ya va a estar acá, y luego va a estar acá, y luego va a estar acá, y luego otra vez se repite, ¿no? Básicamente esa es la diferencia, es constante a trozos, porque se supone que lo usas, por ejemplo,
la frecuencia de una nota o algo así que se mantenga estable, ¿no? Y estos tiempos pues ya tú los puedes definir. Normalmente dependiendo del tipo de secuenciador pueden ser tiempos iguales para todos los segmentos o tú le puedes definir tiempos diferentes y ya tener longitudes de nota diferentes, ¿no? Otra cosa que puede tener un secuenciador pues es que a través de una señal moduladora te pases de una etapa a la siguiente. O sea, que estos cambios, en lugar de que estén preprogramados, simplemente te pases, tú le des como que la instrucción a través de una señal moduladora de cambia en este momento, ¿no? Entonces ya tú tendrías una señal, tú tienes todos estos almacenados ya como programados, pero más bien los tiempos dependen de otra señal, ¿no? Igual se puede hacer un Eugen secuenciador que contemple todas estas opciones, que tenga su propio, sus propios tiempos o que siga los tiempos de una señal moduladora. Entonces, todo depende de qué es lo que quieres hacer, ¿no? La ventaja de usar una señal moduladora para controlar los cambios del secuenciador es que puedes entonces tener múltiples secuenciadores que sean controlados todos por la misma señal de reloj y entonces ya van todos sincronizados. Porque si no, pues se pueden desfasar en algún momento, ¿no? Pero no sé si eso ya te da una idea de cómo implementarlo, ¿no? Sí, sí, creo que ya más o menos. Pero lo que pasa es que el reloj de bits utiliza un listener. Sí. Sí, o sea, en realidad preferiría que buscaras la manera de implementarlo tú, ¿sí? Yo sé que Bits, pues ya tiene muchas cosas y uno podría ahorrarse tiempo, pero al mismo tiempo, puede ser confuso porque tienes que aprender otras cuestiones de Bits más allá de las UGENs, ¿no? Entonces, creo que todo se puede implementar con UGENs, pero ahora sí que te lo dejo a ti, ¿no? No sé qué se te haga más fácil, ¿no? Sí, nada más lo estaba intentando porque probando las diferentes maneras de implementar el reloj, Sí. no he logrado como que sea suficientemente estable. Ya. Te digo, creo que la forma de hacerlo estable es que todo sea a través de señales moduladoras, porque ya lo haces tú con precisión de muestras, ¿no? O sea, con toda la precisión del mundo, ¿no? Y bueno, normalmente un reloj pues es una señal de pulsos, ¿no? Pueden ser incluso deltas. Entonces puede ser una señal binaria de 0 1 que normalmente vale 0 y cuando vale 1 pues es un pulso de reloj y tú lo detectas y con eso, no sé, mueves el secuenciador al siguiente paso o disparas una envolvente o lo que sea. Pero entonces tu UGEN secuenciador y tu UGEN envolvente o lo que sea debe tener la posibilidad de recibir una señal moduladora que sea la que controla estas cuestiones, ¿no? Una señal moduladora de reloj. ¿Sí? Entonces, sí, de hecho no está complicado implementar así un secuenciador, ¿eh? Está bastante sencillo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el secuenciador que estoy implementando ya lo tengo, nada más lo que no sirve es el envolvente. Sí. No, yo digo que hagas tu propia señal de reloj a tus necesidades, ¿no? Y que tú le entiendas cómo funciona, ¿no? Ok, sí, entonces sí voy a intentar eso para esperar si ya logro que sea más estable. Ok, muy bien. Bueno, pues ya estamos sobre tiempo. Si hubiera más dudas, ya saben, con toda confianza me pueden enviar un correo electrónico y vemos ahí cualquier cosa ahí que esté pendiente, ¿no? Y les digo, bueno, pues sí, pues ya estamos en el último trayecto. Yo sé que se les carga mucho estos tiempos de proyectos finales y todo eso. No es mi intención que dediquen las vacaciones a hacer proyectos finales ni nada, pero bueno, pues si pueden aprovechenlas porque creo que sí va a estar un poco complicado básicamente nos quedan una semana de clases, ¿no? O sea, antes de los exámenes ordinarios, 2 semanas si tomamos la de ordinarios
para hacer el proyecto. Y bueno, aunque 2 semanas podría ser suficiente, pues si tienen chance de dedicarle un poco más, mejor, ¿no? Porque sé que tienen ahí muchas otras cosas. Entonces, pues creo que no nos veríamos hasta el día 6. Entonces, pues que pasen buenas fiestas, manténganse lo más sanos que puedan, ¿sí? Está muy seria la cosa. Entonces, pues cuídense mucho, ¿no? Y nos veríamos el 6 de enero entonces, ¿ok? Ya para platicar. Yo espero antes enviarles la tarea con las especificaciones, digamos, del proyecto final, el video y el reporte. Voy a tratar de que sea algo muy sencillo, muy conciso, que se concentren nada más en lo que les pido y no hagan cosas de más. Y bueno, con eso ya estaríamos concluyendo, ¿ok? Cualquier cosa ahí la vemos por correo.